resumir lo que le dije con esto. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lo lea por favor fuerte? La importancia del reino. ¿Y adivinen? ¿Adivinen de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de reino, ¿sí o no? Lastimosamente no vamos a hablar de prosperidad. Lastimosamente no vamos a hablar de sanidad ni de liberación. Vamos a hablar de reino. Y hoy quiero darte otra llave, quiero darte otro misterio, así como lo venimos haciendo todos los domingos, sobre este tema del reino. Y antes de decirte la importancia, quiero decirte algo más, la historia del por qué el reino. Y quiero decirte que desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios es reino. En Génesis habla de un Dios que creó, que era rey. Y en Apocalipsis termina Dios reinando con nosotros en la tierra nueva, en Apocalipsis 22. Y si para Dios era importante, entonces para nosotros, ¿qué tiene que ser? Importante. Y nosotros vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a regalarle unos minutos a Dios. Por eso le pido que por favor usted preste la mayor atención a este tema, que es sumamente importante, sumamente interesante, sumamente interesante. La importancia del reino. ¿Es acá? ¿Es acá? Ajá. Y en la Biblia vamos a encontrar estos temas. Miren, en la Biblia vamos a encontrar que va a haber pacto. ¿Alguien se acuerda del pacto de Noé? El pacto de David. En la Biblia vamos a encontrar promesas, ¿sí o no? En la Biblia vamos a encontrar la gloria de Dios moverse de una manera espectacular. En la Biblia vamos a encontrar la santidad de Dios. Dios nos pide que seamos santos, ¿sí o no? Y en la Biblia vamos a encontrar de la salvación. Pero el tema central de la Biblia fue el reino. Y todos esos temas van incluidos en el tema central, que es reino de los cielos. Hay veces que encontramos a los pastores diciendo: pacta por tu sanidad. Si tú pasas acá con un sobre, y usted me va a disculpar si yo con esto le voy le va a caer mal, pero discúlpenme. Eso lo vivimos acá en Panamá. Pacta por tu milagro. Y la gente mete un sobre, dinero, pasa al altar, y él pacta por su sanidad. Él pacta por su milagro. Y diga: gracias, Señor. Diga: gracias, Señor, porque hemos entendido de que el tema central es reino. Hemos entendido de que el tema central es reino. Hay gente que hace por ahí culto de sanidad, culto de la unción, culto de la liberación. Y hemos perdido, la humanidad ha perdido el enfoque principal desde el primer Adán, que es reino. El tema central es reino. Y cuando hablamos de reino, todas las demás cosas vienen con una palabra que se llama añadiduras. Y la añadidura es lo que Dios agrega a nuestras vidas. Lo más importante en el reino no es tu dinero. Lo más importante en el reino no es tu conocimiento. Lo más importante en el reino no es tus títulos. Usted me va a disculpar, hermano. Lo más importante en el reino, primero Jesús lo dijo, que tenemos que arrepentirnos
Porque si no nos arrepentimos, entonces no vamos a entender cuál es el propósito del reino de los cielos. Y por eso que cuando Jesús habló en Mateo 4:17, dijo, arrepentíos. Eso fue lo primero que dijo. Y más adelante se le acerca un hombre llamado Nicodemo, que todos lo conocemos, hemos leído. Un maestro, alguien que era importante, alguien que se sabía la escritura, pero cuando ve a Jesús le dice, maestro. Reconoció quién era Jesús. Y entendió de que el tema del reino, Gamaliel nunca había escuchado este tema, Nicodemo. Reino, había escuchado de todos los demás temas menos de este tema. Pero a él le llamó la atención ese tema. Nicodemo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Eso habla de arrepentimiento. Lo más importante para el Señor en nuestras vidas es que nos arrepintamos. Ay, pero varón, ya yo me arrepentí. ¿Cuántos se han arrepentido aquí? Dígame amén los que se han arrepentido. Si no se ha arrepentido, hermano, tiene tiempo. Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí o no? Dios siempre nos da oportunidades para arrepentirnos. Dios es bueno, Dios es poderoso. Y todos los temas que hemos mencionado son importantes. Merecen un estudio bíblico serio. Pero tenemos que entender que todos esos temas mencionados, que son importantes, que son serios, no vale si primero no entendemos el tema principal, que es el reino de los cielos. ¿O usted cree que Dios le dio esa revelación al pastor porque sí? ¿O usted cree que estamos hablando aquí del reino de los cielos para pasar un domingo más? No. Nosotros queremos que usted pueda entender de que con este tema, primero que hay principios. Diga principios. Segundo que hay misterios. Diga misterios. Y tercero que hay algo muy importante. Que hay revelación. Diga revelación. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Usted sabe por qué Jesús le hablaba en parábolas a la multitud? Jesús no comenzó a hablar en parábolas desde el principio. Jesús comenzó a hablar en parábolas tiempo después. Porque entendió que la gente, que la multitud lo seguía, ¿por qué? Alguien que me diga. Alguien que me diga por qué seguían a Jesús. Por los milagros. La gente seguía a Jesús por los panes y los peces. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, todo el mundo dijo, hey, este es el hombre que nos va a quitar el hambre. Pastor, terminamos, nos vamos para la casa ya. Escuche. Cuando Jesús comenzó a hacer los milagros y los prodigios y las sanidades, la gente decía, ay, este es el hombre, aleluya. Este es. Pero ¿a qué vino Jesús a la tierra? A traer lo que se había perdido. Diga. Aleluya. Diga, a traer lo que se había perdido. Tiempo después, en los altares decían, lo que se había perdido era el hombre. Nosotros nunca nos hemos perdido. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se entregó en la cruz por nosotros, automáticamente, ¿somos qué? Salvos. Eso quiere decir que nosotros nunca hemos estado perdidos. Lo que se perdió, ¿sabe qué es? Lo que Dios, la idea original de Dios fue lo que se perdió. Y la idea original de Dios era que nosotros tuviéramos autoridad y poder sobre un reino, sobre un gobierno, y que el rey era Dios. Esa es la idea original de Dios. Esa es la idea original de Dios. Y cuando Jesús entra en escena, arrepiéntanse. La gente, Jesús. Aleluya. Quiero hablar en lengua santa. Contiénete, Alejandro, aleluya.
Y cuando Jesús comienza a entrar a escena, habla, arrepiéntanse porque el reino, porque Jesús sabía que el tema principal era el reino. Porque cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito, era devolver lo que se había perdido, devolver lo que se había perdido, que era el reino. Pero para que la gente entendiera que era el reino, había que cambiarle la mentalidad. Y es por eso que hoy en día, cuando la gente hablamos de reino, y la gente queda como que con un signo aquí de interrogación. ¿Qué estará hablando este? Y la gente, en ese tiempo, la multitud, los creyentes, los que no eran discípulos, cuando Jesús sanaba, dice, ay, vengan que nos ganamos la lotería con este hombre. Así que el que esté sano, el que tenga hambre, siga a ese caballero que está ahí. Y lo que Jesús quería era que se arrepintieran, no que lo siguieran. Dios es tan bueno que cuando Dios crea al hombre, primero lo crea a imagen y semejanza, ¿cierto? Y nos da un reino espiritual, donde nosotros íbamos a gobernar con poder y autoridad. ¿Y por qué por qué Dios no le dio al hombre, o por qué Dios no le dio al animal autoridad? ¿Por qué Dios no le dio a las plantas autoridad? ¿Y por qué Dios le dio autoridad al hombre? Porque la idea principal de Dios era que el hombre gobernara en su reino. Pero vino el hombre por la culpa de la mujer. No, mentira, no. Dígame los hombres. Santo. Apóyenme los hombres, por favor. Dígame. Sin miedo, varón. Eso. No, mentira. Y hay un estudio que por qué Dios creó al hombre o a la mujer de la costilla y no de la cabeza. Hay un estudio. Se lo digo rapidito. ¿Por qué el hombre, usted me disculpa por el pesa 3, me hizo la camisa muy chiquita? No puedo levantar los brazos. Se me ve. Usted me disculpa, hermano. Usted ámeme que yo lo sigo amando así. ¿Y por qué Dios creó al hombre? Dios creó a la mujer de la costilla y no de acá arriba. Porque el hombre tiene que ser ¿qué? Cabeza. ¿Y la mujer tiene que ser qué? Ayuda. Si fuera cabeza, sí, mira, si en este tiempo no es cabeza y las mujeres a veces quieren ser cabeza. Mujeres, disculpen porque le estoy hablando mal a ustedes, discúlpenme, no se me ponga brava, que la siga amando. Pero cuando Dios crea al hombre, la idea original era de que el hombre, juntamente con la mujer, en su sabiduría, era que pasa lo que pasa, se pierde el reino, lo saca del reino, lo pone en la tierra, y Dios en una secuencia trata de rescatar lo que se había perdido. Y no lo logra hasta que envía al segundo Adán, no al segundo Abraham, al segundo Adán. ¿Quién es? ¿Quién es el segundo Adán? ¿Alguien sabe quién es el segundo Adán? Jesucristo. Y trae en escena a Jesús a traer lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido, que era el reino. Y la gente no entendía de que Jesús no quería que lo siguieran por los milagros, pero la gente lo seguía por los milagros. Más adelante Jesús habla en parábolas. Y cuando dice la primera parábola, enseguida los discípulos le dicen: Jesús, ¿por qué tú hablas en parábolas? Y le dice: es necesario que yo hable en parábolas, porque los misterios del reino de los cielos no los podemos revelar a las personas que no quieren recibir el reino de los cielos. Porque hay una parte de la Biblia que dice que los cerdos pisotean las perlas. Eso quiere decir que la enseñanza de Jesús
era importante. Y hay veces que nosotros la pisoteamos con nuestros actos. Y el tema principal es reino. Y para poder entender este tema tenemos que tener una cultura. Diga cultura. Alguien que me diga una cultura de nosotros. Alguien que me diga una cultura que tenemos nosotros los panameños. ¿Qué cultura tenemos? ¿Alguien? ¿Una cultura? Nuestras comidas. El sancocho que vamos a comer ahora. Nuestro vestuario. Yo estoy aquí vestido de saila, digo, no, de cuna. Yo estoy vestido de cuna hoy. La sierva está vestida de folclore. O pollera, empollerada. Esa es nuestra costumbre, ¿sabes? Esa es nuestra cultura. Pero en el reino también hay una cultura. Y lo que nosotros intentamos, porque intentamos hacer aquí todos los domingos, es que usted pueda entender de que la única manera de nosotros poder seguir entendiendo esto es que entendamos qué es el reino de los cielos. ¿Por qué es importante el reino? ¿Por qué es importante de que hablemos todos los días o todos los domingos de este tema, del reino? Porque fue lo que Jesús quiso enseñar. Fue lo que Jesús trajo. Lo que se había perdido era el reino. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo, quedan los discípulos. Pero los discípulos por 40 días fueron entrenados por Jesús. Y adivinan qué Jesús les llevó. Reino. Lo que ellos recibieron en esos 40 días fueron una preparación de puro reino. Y entendieron. Cuando Pedro se levanta en la primera iglesia en Jordania, la Biblia no habla de los discípulos. La Biblia habla de que 12 discípulos, pero Jesús tenía más discípulos. Se habla de que son 70 que estaban en la iglesia la primera iglesia en Jordania. Estaban ahí reunidos. Y lo que ellos entendieron de que era que había que llevarle a la gente reino. Y comienza la iglesia a tocar las puertas llevando un reino. Donde en este reino el único que gobierna es Dios. Allá en este reino no hay diputado ni representante, no hay consejero, no hay ministro consejero. No. En este reino es Dios que reina y nosotros somos sus embajadores. Voy a repetirlo de nuevo. En el reino de los cielos hay un Dios que es el rey que reina y nosotros somos sus embajadores. Y usted sabe, el pastor nos lo ha explicado ya, yo lo quiero explicar de nuevo. El embajador, ¿usted sabe qué hace? Representa su cultura en otro país. El embajador, ¿sabe qué hace? Representa los colores, representa el ADN, representa lo que es en otro país. Y nosotros como embajadores tenemos que entender de que nosotros tenemos que llevar el reino, nuestra cultura, la importancia de esto a otras personas. Jesús fue el primer embajador que trajo esta cultura, pero había un requisito. Había que arrepentirse, había que nacer de nuevo, había que entender de que este tema era sumamente importante para nosotros. No, pero hoy en día lastimosamente queremos escuchar que quiero ser salvo, quiero ser sano. Lastimosamente la gente, sin el culto no se habló, sin el culto no hubo una sanidad, sin el culto no hubo una liberación, sin el culto no hubo las sillas tiradas, sin el culto no vemos gente hablando en lengua, entonces el culto no estuvo bueno. Lastimosamente. Porque queremos algo que nos agrade, no algo que nos confronte. Queremos algo que nos guste, no algo que nos confronte. Y en el reino, cuando Jesús hablaba, confrontaba, ¿saben a quiénes? A los escribas y los fariseos.
los confrontaban con lo que hablaba. Pero Jesús vino a traer ¿qué? Reino. Y nosotros queremos que Dios nos diga que vamos a ser bendecidos y queremos el día y la hora y la fecha en el cual vamos a ser bendecidos. Si Dios no me dice eso, entonces el culto no estuvo bueno. Entonces se va para otra iglesia. A mí como me gustaría que Dios me dijera el día que voy a tener mi casa con hora y fecha. ¿A usted no le gustaría? Pastor, ¿a usted le gustaría que Dios le diga el día tal, a la hora tal, usted va a recibir una Hilux nueva, ¿sí o no? Sería tremendo, sería bueno. Y yo te aseguro que aquí tuviéramos que abrir otro local más y tener 3 servicios, porque eso es lo que anima a la gente. Y reino nos gusta. Cuando uno habla de reino, no. Cuando uno habla hermano, pongamos un día de sanidad y liberación para que usted vea algo. Van a venir hasta los que estaban muertos, van a venir. Porque este tema, porque no tenemos una cultura donde nosotros como embajadores representemos ese reino. Y cuando Jesús muere, los primeros embajadores eran sus discípulos. Y la Biblia habla de que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, lo primero que hicieron fue salir y llevar un evangelio y llevar buenas noticias. Y eso es lo que nos falta a nosotros, salir. Y por eso nosotros nos estamos entrenando en un discipulado. Estamos recibiendo una enseñanza, porque hemos entendido de que la idea es salir como embajadores a llevar el reino a otros lugares. Y que otra gente pueda conocer y otra gente pueda arrepentirse. Yo estoy cansado de verlo a ustedes lo mismo, hermano. Queremos ver gente nueva. Y eso va a pasar hasta que nosotros hagamos el trabajo. Hasta que entendamos de que Dios nos está pidiendo que tenemos que ser embajadores de este reino. Pero para eso tenemos que arrepentirnos y tener una cultura del reino. Y en el reino, escuche esto. Y perdónenme por lo que tienen aquí una licenciatura, un diplomado, lo que sea. Para Dios no es importante tus conocimientos. Eso te sirve para conseguir un buen trabajo. Pero para el reino no te sirve el diploma. Para el reino no sirve tu dinero. A Dios no le interesa tu dinero en el reino, porque el reino es autosostenible. Hay todo, lo tiene todo. En el reino hay todo. El reino es una sola palabra, que hay sanidad, que hay liberación, que hay prodigio, que hay bendición, que hay provisión, que trae todo, todo. En el reino hay todo. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Hablar de reino o hablar de sanidad? Porque ahora, miren, le voy a dar un ejemplo. Y Dios lo hizo muchas veces en la Biblia. Cuando Dios sonaba a la gente, si usted no sabía, léalo, porque tiene que leerlo. Dios le decía, levántate, porque tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. Porque para Jesús no era importante que fuera sano, sino que fuera salvo. Y en el reino lo más importante es que nosotros seamos salvos. ¿De qué nos vale hacer un día de sanidad y que se sane y que salga de esa puerta y siga con la misma vida? A que hagamos esto todos los domingos hasta que el reino nos confronte, nos arrepintamos y podamos tener un cambio de mentalidad. Porque adivine, esa persona que se sana hoy en un culto de sanidad, sale por esa puerta y luego se sana, va a tener que esperar que alguien más haga un culto de sanidad para volver a la iglesia. Pero la persona que se arrepiente, que tiene el deseo, la pasión de servirle, vamos a tenerlo aquí todos los domingos, y no solamente sentado, sino sirviéndole al Señor, porque cambió la mentalidad a una mentalidad y a una cultura de reino.
Y lo que la iglesia de vida está buscando, usted me va a disculpar por lo que voy a decir, no estamos buscando gente que se siente en una silla, estamos buscando gente que venga a la iglesia para servir en la iglesia de vida. Porque adivinen, ya tenemos muchos años teniendo gente sentada en la silla. Y es hora de salir. Es hora de representar el reino afuera. Es hora de ser embajadores del reino afuera. Y que esas costumbres y que esas ideologías y que esas tradiciones y todas las demás cosas cambien por la cultura del reino. Y eso no va a pasar hasta que nosotros lo entendamos. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Ya voy a terminar. ¿Están cansados? ¿Están cansados? Los que se están durmiendo digan amén. Santo. Uf. Santo Padre. Hay un par que se está durmiendo. Santo. Los que tienen hambre digan amén. No, ya no vamos, pues. No hay sancocho para nadie. El reino de Dios, quiero darte esto, quiero regalarte esto como un misterio. El reino de Dios, cuando nosotros hablamos de reinos, cuando nosotros impartimos el reino, cuando se enseña de reino, involucra 5 partes. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el reino tiene que ver en algunas ciertas cosas, ¿sabes? Y te voy a dar 5 cosas. 1, la creación. Y en el reino de Dios, lo primero que Dios hace, ¿qué hace? En Génesis 1, ¿qué dice? ¿Y Dios qué? Creó. Habla de creación, ¿cierto? Creó los cielos y la tierra y en 7 días creó todo lo que creó. La segunda cosa que pasa después de la creación es la caída. El hombre, por la intrusión de la mujer, el hombre y la mujer comen de la manzana que no tenían que comer. O de la uva, o de la sandía, de lo que sea que tenían que comer. Del fruto de la tierra. Pero luego de la caída viene algo importante, es la promesa. ¿Cuándo tienen una promesa aquí? Y si usted no sabía, nosotros como hijos de Dios somos hijos de la promesa. Y tenemos una promesa, ¿sí o no aquí? Yo tengo una promesa. Usted tiene una promesa. Y luego de la promesa viene esto, la redención. ¿Usted sabe qué significa la redención? ¿Alguien sabe qué significa la redención? ¿Alguien sabe qué significa la redención? Bueno, yo tampoco sé, así que tienen que investigar. Mentira. La redención es que Dios nos redime de todos los pecados. ¿Y dónde sucede eso? En la cruz. Cuando Jesús muere por nosotros, nos redime de todo pecado. Automáticamente, hermano, y este es un tema muy importante, cuando usted se arrepiente, no es importante lo que usted haya sido en la vida, si usted se arrepiente, adivine, usted es salvo. ¿Y pierde la salvación? No. Diga, no pierdo la salvación. Porque para lo más importante para Dios no es que pierda la salvación, es que obtenga salvación. Entonces no se deje enredar cuando alguien diga, varón, cuidado que pierde la salvación. Eso no es así, no es así. Y la última cosa es la restauración. ¿Y qué restauración? La restauración de todas las cosas. Y cuando usted y yo, el día que nos muramos o nos morimos, o el día que fallezcamos, hay una cosa que se llama el juicio y el rapto y el arrebatamiento. Entonces, todas esas cosas van involucradas en la restauración de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros, dentro de ese plan, nosotros vamos a estar en una tierra nueva.
Y todo esto involucra lo importante que es el reino de los cielos en nuestras vidas. Así que, hermano, usted tiene que recibir el reino como la única y la última opción de su vida. Es recibir este tema del reino. Porque cuando usted habla y recibe el reino, usted va a recibir sanidad sin venir a un culto de sanidad. Cuando usted recibe el reino, usted recibe liberación sin ir a un culto de liberación. Cuando usted recibe el reino, usted va a recibir todas las demás cosas. Si usted necesita pagar la deuda de la casa, los que estamos endeudados, Dios puede traer la provisión para esa deuda. Y todo Dios lo hace mediante este círculo, el reino de los cielos. Diga, levante las manos derechas, por favor, y diga conmigo esto. Señor, ayúdame. Repítalo conmigo. Señor, ayúdame a entender el reino de los cielos. Señor, ayúdame a entender el reino de los cielos, donde hay promesas para mi vida, donde hay promesas para mi vida, y se cumplirán en el nombre de Jesucristo. Amén. Díganme un fuerte aplauso al Señor. Y quiero terminar con esto, porque ya queremos ir a comer sancocho, ¿sí o no? Queremos ir a comer sancocho. Y yo creo que se ponga de pie, por favor, en el amor de Cristo. Póngase de pies. Amén. Póngase de pies. Y José, por favor, ahí ponme una... Ponme un instrumental. Ah, sí. Nos ponemos de pie, por favor, y me presta atención acá. Y le voy a pedir que, por favor, usted levante las manos. Levante las manos a los cielos, por favor. Cierre sus ojos ahí. Quiero decirle esto mientras usted me escucha ahí. Quiero decirle que en el reino, o el reino tiene tiene todas sus respuestas a sus oraciones. En el reino hay una palabra edificante para nuestras vidas. En el reino nosotros vamos a encontrar todos nuestros cumplimientos de nuestras oraciones están en el reino. Y yo les exhorto en esta mañana a que usted pueda aceptar y recibir el tema del reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús vino a predicar? ¿Qué es lo que Jesús vino a enseñar? Fue el reino. Fue el reino. Reino y reino. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Oramos, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder el día de hoy predicar, enseñar, hablar de este tema, Señor. Te pedimos que tu enseñanza, que tu poder, que tu gloria, tu sabiduría venga sobre nosotros, aleluya, Padre. Y que podamos entender el tema del reino. Que podamos ser impregnados por tu palabra, edificados, impartidos, confrontados por este tema, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona que se encuentra en este lugar. Bendigo cada pensamiento, cada corazón, cada mente, Señor, que está en este lugar, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido, Padre, para poder compartir este tema tan maravilloso, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Señor, declaramos puertas abiertas sobre nuestras vidas. Declaramos que todo lo bueno, agradable y fresco llega a nuestras vidas, Señor, Padre bueno. Señor, lo que hemos orado por mucho tiempo llega cuando recibimos, cuando le damos el acceso, la oportunidad a que el reino de los cielos pueda entrar en nuestras vidas, Señor. Cuando sucede eso, vendrán cosas nuevas, cosas maravillosas que jamás nosotros hemos podido ver, Padre de gloria. Gracias por la oportunidad, Señor.
Gracias por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que vayamos entendiendo este tema según vayamos avanzando en tu conocimiento, Padre, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad, tú eres Cristo, Señor. Y en el nombre de Jesucristo le damos un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Saluda a su hermano que tiene a su lado. Hermano, es su pedido, lo que ustedes le pidieron. En orden, por favor. Usted ahí, siéntase cómodo. Saluda a su hermano que tiene a su lado. Y disfruten de su sancocho y disfruten de todo lo que viene. Amén. Gloria a Dios por esta palabra que hemos recibido. Yo no sé a ustedes si a ustedes les pasa, hermanos, pero